Seguimos hablando de cómo influye el alcohol en el comportamiento violento y en la delincuencia en nuestro país, que nos ha arropado y en verdad está totalmente fuera de control. En los últimos días han muerto asesinadas 10 personas en Santiago, solamente 10 personas en las últimas horas, que no estoy hablando de días. Es decir, esto se ha ido de las manos. La encuesta completada por Participación Ciudadana es una encuesta de diagnóstico de la percepción de la violencia y la delincuencia. Yo no sé si ustedes se acuerdan una mesa que nosotros hicimos el año pasado, presentamos el segundo diagnóstico, pero ellos han hecho 2 diagnósticos. En este primer diagnóstico, que es lo que tenemos a mano, podemos ver que la gente percibe que el consumo de alcohol y de drogas es 10% responsable del comportamiento violento y de la delincuencia, que después viene la falta de fuentes de empleo, la falta de las familias disfuncionales y la desintegración del núcleo familiar, luego con un 9% las diferencias sociales y la falta de oportunidad para los jóvenes, con un 8% la promoción de antivalores por las redes sociales, la televisión, la prensa y la música, con otro 8% la falta de inversión social en los barrios, otro 8% poca o casi nula vigilancia policial, 7% alta deserción escolar, embarazo en adolescentes, otro 7%, falta de control en los centros de diversión que permiten jóvenes y niños, otro 7%, las pandillas juveniles un 6%, la prostitución juvenil otro 6% y un 4% falta de transparencia en la utilización de los recursos destinados a proteger o a prevenir de la violencia. Entonces ahí estamos viendo que el alcohol sí, para la gente, las drogas y el alcohol. Y yo decía antes de la pausa que es muy difícil encontrar un delincuente que esté borracho, sin embargo sí drogados, muy frecuente. Gracias. Creo que esa parte es muy importante, que podamos distinguir uno de otro. Estamos hablando de una sustancia que sí, bien es cierto, es legal, sigue siendo una sustancia psicoactiva. El alcohol puede llevar a una persona a cometer o no cierto acto de violencia, pero más se asocia la violencia o el acto agresivo cuando son otros tipos de drogas. En este caso vamos a mencionar la parte ilegal. Cuando hablamos de cocaína, cuando hablamos de heroína, cuando hablamos de molly, cuando hablamos de éxtasis, cuando mencionamos otros tipos de drogas que tienen un efecto dopaminérgico que tiene que ver con esa sensación de placer que puede llegar a la agresividad, a la psicosis, ahí tenemos otros efectos en la personalidad del ser humano que sí puede llegar a tú cometer un acto delictivo. No solamente eso, sino también la abstinencia. Cuando yo me veo sin el consumo de la sustancia, que no lo tengo a la disposición, a la permisividad, como lo que yo entiendo que es lo contrario con el alcohol. El alcohol está completamente permisible en nuestro país. O sea, en este país tú puedes conseguir una cerveza en un colmado, tú montas en tu vehículo y arrancas y manejas y estás tomando. Por eso somos el país con más muertes a nivel de accidente de tránsito. Pero cuando hablamos de una droga que es ilegal, que no puedo tener esa permisividad de obtener esa sustancia, es más común que se cometan actos delictivos para yo poder consumir la sustancia, y principalmente si me encuentro bajo los efectos de la abstinencia de esa sustancia. Entonces yo iba ahí. Ahí mencionaba un señor que es propietario de un club nocturno, al parecer, y él decía, ahora es que vamos a ver problemas, porque ahora la gente va a ir a los teteos clandestinos, va a buscar alcohol de forma clandestina, porque ya que está prohibido no nos lo pueden vender. Entonces, ¿la medida sería contraproducente en algún sentido? Por eso que dice el señor y por eso que dices que cuando nos limitan o cuando nos prohíben, ahí entonces queremos buscar y hacemos lo que sea para encontrar el alcohol. Pero el rol también de las autoridades sanitarias es poner controles. Sí es cierto de que la población tiene que tener ¿verdad? Tiene derechos y tiene libertades, pero el gobierno, el rol del gobierno también es poner controles, en este caso sanitarios, y estamos hablando de una sustancia, aunque es una droga social, que es legal y aceptada, pero que es altamente dañina y que puede producir y tiene la capacidad de producir muchas desgracias. Accidentes automovilísticos, problemas de salud de todo tipo, violencia intrafamiliar generalizada intrafamiliar en las calles, etcétera, etcétera. Pero ¿dónde están las autoridades sanitarias en todo esto? Este es un país donde
cualquiera puede a cualquier edad ir a comprar alcohol y no hay restricciones. Así es. Menores de edad, Es más, mandan a los niños pequeños a buscar la cerveza, al colmado. Pero con eso de la clandestinidad, es lo que ustedes ven ahora, que no pueden vender alcohol, entonces no van y hacen sus teteos, como le dicen, sus fiestas. Voy a hacer un aclarante. Mira, cuando a nosotros nos cierran los negocios, por lo menos nos lo ponen hasta las 12 de la noche. ¿Por qué la policía o el cuerpo catrense que está encargado de la seguridad ciudadana aquí, que supuestamente por eso que a nosotros nos paran la resolución del horario, por la delincuencia, por la criminalidad, etcétera, etcétera, ¿por qué no van a los puntos de droga? En vez de pararnos a nosotros, la resolución a nosotros, ¿verdad que sí? Porque vamos a poner, usted, María Cela, usted fue a punto también de un atraco. ¿Usted andaba tomando? No, ni... ¿Usted venía de un centro nocturno? Él sí parecía que andaba drogado. Ah, pero él Eso sí sí, parecía, drogado. pero no andaba embragueado. No, borracho no. Entonces, o sea, ¿por qué no van a cerrar los puntos de droga? ¿Y usted ha sido testigo de si la policía coge peaje para permitir que siga abierto el centro nocturno? ¿Le ha pasado? El peaje nunca se ha terminado, ni se va a terminar, y con eso no puede nadie. Y aparte de eso, nosotros somos de las personas que damos buena seguridad aquí al país también. Nosotros aportamos la seguridad ciudadana. ¿Sabe por qué nosotros aportamos? Porque a nosotros no nos conviene de que llegue nadie borracho a nuestro negocio, y el que salga borracho de nuestro negocio, nosotros le damos una seguridad que si por lo menos el valet parking, que ya cuando le va a buscar el vehículo, si vemos que está muy embragueado, ¿sabe qué hacemos nosotros? Le llamamos un taxi y le dejamos el vehículo guardado en un parqueo, o si no lo mandamos hasta llevar. Entonces nosotros cuidamos a esas personas, pero una persona endrogada no los para nadie. Ok, una pregunta. Ahora, por cómo está hablando Diana. Junior, por cómo está hablando el representante de la Asociación de Centros Nocturnos, evidentemente usted se está refiriendo a grandes centros nocturnos, a tal vez grandes discotecas, grandes bares, que pueden tener hasta ese servicio, como usted dice, de vale parking. Pero la venta de alcohol, lo sabemos, en la República Dominicana es en cada esquina, en cada colmado, en cada discoterraza, en cada colmadón, en cada lugar del país se convierte en un centro de expendio de bebidas alcohólicas. ¿Usted entiende que este problema de la delincuencia, como dice el Ministerio de Interior y Policía, que lo asocia al consumo de alcohol, o de la inseguridad ciudadana, está más asociado a esos locales que a los de ustedes? No, bueno, claro que sí, está más asociado a esos locales que a los de nosotros. Que tienen menos control. Tienen menos control, porque... Menos formalidad. Vamos a decirlo así. Exactamente. Entonces nosotros, en primer lugar, nosotros pagamos impuestos en nuestro negocio. Nosotros somos una empresa formalizada. Que a usted no le interesan escándalos en su negocio porque les perjudica. Exactamente, no nos interesa ningún tipo de escándalo, porque nosotros lo que creamos somos empleo. Nosotros somos un promedio. En Santo Domingo Este tenemos un promedio de algunos 300 negocios de Boca Chica acá. ¿Verdad que sí? Si tú lo calculas de a 50 empleados, te viene haciendo un promedio de 24,000 empleados solamente en Santo Domingo Este. Si nos basamos en Santo Domingo Norte, tenemos un promedio de 120 negocios, que eso da los numeritos nos llegan a nosotros a 14,000 empleados. Como también en Santo Domingo Oeste tenemos un promedio de 150, 170 negocios, que eso nos da una tasa de número de 19,500 empleados. O sea que si tú lo calculas, nosotros... ¿Ustedes no están de acuerdo en que haya ningún límite en horario? O sea, o que el horario vuelva a ser hasta las 2 de la mañana o las 3 de la mañana, porque así era el horario antes. Sí, no, es que los fines de semana, sobre todo. Es que eso es lo que nosotros estamos reclamando. Y que haya un control en día de semana. Es que eso es que nosotros estamos reclamando, nuestro horario, la resolución, porque es algo que nos lo están quitando a nosotros nos Pero en día de semana, ¿hasta qué hora? Hasta las 2 de la madrugada. Hasta las 2 en día de semana. De lunes a jueves. ¿No debería ser hasta las 12 en día de semana? Es que no nos conviene. Okay. Es que no conviene. Aquí era hasta las 12 de la noche, incluso en muchísimos lugares, pero bueno, eso después se quitó. Eso fue en la época de Leonel Fernández, creo que es recordar. No me acuerdo. Yo si no tú me te acuerdo acuerdas de eso. Que justamente los niveles de delincuencia y la tasa de homicidio era más alta. Era más alta. En ese momento. Una preguntita para Celedonio.
no tiene que ver el alcohol más que nada con la violencia intrafamiliar o la violencia en pequeños grupos que la delincuencia. Una cosa es que yo me pongo violento con mi mujer, cuando estoy borracho, con mis amigos, con uno que por celos, y otra cosa es que yo salgo a atracar a una gente. Borracho, Es decir, el alcohol, el efecto del alcohol claro, que lleva a las personas a exacerbarse es a baja dosis. O sea, ya cuando está borracho, la persona se deprime. Exacto. Pero Ese cuando es el te tomas periodo 2 o 3 previo. tragos, es ahí donde la persona se embalondea. Cuando regresemos de la pausa, desarrollamos esto. Lo desarrollamos y compartimos los comentarios que ustedes nos han enviado. Ya volvemos. Bueno, son varios los comentarios, pero me gustaría escuchar a Celedonio cuando le hablaba yo de una cosa es la violencia y otra cosa es la delincuencia. Un acto delictivo puede tener violencia o puede, digo, el solo hecho de que te asalten ya es violencia, pero puede ser violento o tranquilo. Pero la violencia, cuando agredo a mis amigos, a mi familia, es otra cosa. Exacto, exacto. Yo creo que es importante delimitar la criminalidad, la violencia, la delincuencia. La delincuencia tendríamos que ver también qué tipo de delincuencia, porque hay una delincuencia de a pie y una delincuencia de altos niveles, de cuello blanco. Pero definitivamente si hay más gente en la calle en las horas de la madrugada hay más gente que asaltar. Sí. Digo yo, en ese sentido sí. Claro, claro. Y por eso creo, es verdad, hay que regular el asunto del consumo de alcohol, hay que regularlo. Y hemos visto y hemos mencionado los efectos que tiene sobre el problema de los accidentes de tránsito, el problema de la salud, el problema también, comparto, que se da en la familia. O sea, el consumo de alcohol tiene un efecto más directo en ese caso, en la violencia intrafamiliar. Pero en lo que se refiere al conjunto de la sociedad, al conjunto de los problemas y de la violencia y de la delincuencia, mi punto es que no constituye el problema del alcoholismo la razón, el factor fundamental. Yo creo que se oculta el problema central, es decir, el problema en un marco como el que se plantea esta medida de lucha en contra de la delincuencia y de la criminalidad y también por la seguridad ciudadana. El problema es que no se señala cuál es la causa principal de esos problemas de violencia. Son muchas, obviamente. Obviamente son muchísimos factores. Pero ese problema del alcoholismo no es el determinante. Pero la droga sí, no es la droga sí influye. La droga es un caso diferente. Aquí lo estábamos explicando. Ahora, la gente lo que está diciendo, están guardando a los ciudadanos de bien para que no haya a quien asaltar. Sí, pero hay un punto también que no entendí yo. La restricción abarca los municipios Santo Domingo Este, Santo Domingo Oeste, Pedro Brán, Los Alcarrizos, San Antonio Guerra y los distritos municipales pertenecientes a las demarcaciones antes mencionadas. No tiene el distrito ni tiene las demás provincias del Santiago, país. Santiago, donde hay tanta violencia. Si en las demás provincias del país pasa algo diferente que a lo que pasa aquí con el consumo del alcohol. A mí me gustaría que para cerrar, porque ya nos quedan 2 minutos, ustedes hicieran sus recomendaciones con relación a este tipo de medidas y de resoluciones que irrita a la población y que manda un mensaje más bien como no sabemos cómo es que le vamos a entrar a esto, pero es una medida desesperada, vamos por lo menos por aquí, que lo podemos hacer. Ese es el mensaje que mucha gente interpreta de Yo estas entiendo cosas. que hemos hablado básicamente de cuál ha sido mi opinión desde el principio. El alcohol no es para mí una causal directa de lo que es la violencia. Sí, claro, afecta a lo que son los accidentes de tránsito, la madrugada, y hay que controlar el expendio y consumo de alcohol en este país. Hay que mostrar mayor control, sí, y cuando estamos ya en las noches podemos pensar en las dos vertientes. Estamos intentando de que aquella persona que es criminal, que está capacitado o se siente con la capacidad de cometer un acto criminal al estar bajo el consumo de alcohol, tiene mayor confianza en sí mismo, o lo que estamos intentando, que esa exposición a la víctima de verse afectada por la criminalidad sea menor, porque yo entonces la guardo,
reduzco el horario en el cual está en la calle y por ende mi exposición y la vulnerabilidad de ser atracada. Pero la víctima se siente además víctima, doblemente víctima. No porque soy víctima del atraco, ahora soy Exacto. víctima de una restricción. Entonces sigo siendo una víctima. Entonces al final del día el alcoholismo tiene muchas consecuencias, como estaba diciendo el psicólogo. Claro sí. Pero de esto habla que va a disminuir el índice de criminalidad en nuestro país. Entiendo de que no es una relación directa en la misma. Yo pienso que hace un aporte, pero también pienso que se necesita más intervenciones del sector salud en todo esto. Es decir, la educación y la prevención en salud es fundamental. Y el alcoholismo es una realidad, pero no solamente el alcoholismo, sino todo lo que produce la ingesta de alcohol. No importa a qué cantidad, el alcohol hace daño. Nos hace daño en lo personal, hace daño a la familia, en lo social. Creo que el sector salud tiene que involucrarse más en estos temas. Así es. Sí, frente al crecimiento inusitado, ¿verdad?, de la violencia y la delincuencia, es obvio que las autoridades se preocupen por enfrentar y atacar ese problema. Pero mi punto ha sido que hay que atacar ese problema por sus factores determinantes, no por lo que son secundarios. Lo que pasa es que eso va a tomar años, eso toma muchos años, transformar una sociedad y sobre todo las razones por las que esta sociedad ha ido decayendo en lo que nosotros tenemos frente a nosotros toma años. Pero hay medidas que se pueden tomar desde ahora y que van a tener efectos inmediatos. Así es. Por ejemplo, el desarme de la población en varias etapas. De eso se habló el año pasado, por ejemplo, del desarme de la población, algo sumamente importante, y varias otras medidas. Claro, ya para... Se nos acabó el tiempo, 2 segundos. Sí, medidas de reforma económica y social. Y por supuesto la policía en su proceso de reforma. María y para Cela, un minuto, menos. Y sobre lo que la joven estaba diciendo de esos pueblos interiores, de que no está la resolución, ¿verdad? Como la que nos pusieron en Santo Domingo Norte, Santo Domingo Este y Santo Domingo Este. Lo que pasa es que para allá no se vende bebida alcohólica ni hay delincuencia, solamente la hay aquí. Ya, por supuesto, somos nosotros los capitaleños, los más violentos de todo el país. Pero bueno, ya veremos qué va a pasar en los próximos días, pero definitivamente es algo que hay que repensarlo y la Policía Nacional, aunque diga que ha reducido, tiene que pensar en el impacto de esta medida, porque puede reducir 1 semana o 2 semanas, pero esto no se puede mantener. Entonces, esto no va a resolver nada. Es un parcho muy irritante. Gracias a todos ustedes por haber participado de esta mesa. No pudimos compartir, pero ya ven, el tiempo es corto, sobre todo en esta época del año. Bueno, un beso grande. Hasta mañana. Gracias, Diana, allá en Canadá. Adiós. Bye, hermana.